Saludos, queridos seguidores de lo misterioso. Bienvenidos a Relatos Tenebrosos. Estos relatos han sido compartidos por personas que han tenido experiencias paranormales. Prepárense para estremecerse con historias que desafían la lógica y despiertan el terror. El cura. Una tarde, después de concluir nuestra jornada de trabajo cerca de las 6 de la tarde, cuando ya el sol se ocultaba, me dirigía a casa en mi moto. El trayecto hacia mi hogar implicaba un viaje de unos 40 minutos por un camino desolado, que atravesaba un pequeño caserío, cercano a la orilla del mar. Al salir del caserío, me encontré con un hombre vestido como un cura, el cual me pidió un aventón. Aunque inicialmente me sorprendió, ya que no había iglesias cercanas en el caserío ni en el pueblo más cercano. Por un momento pensé que era algún misionero. Decidí ofrecerle el viaje, ya que era común en mi pueblo ayudar a quien lo necesitara. Durante el trayecto, entablamos una conversación casual donde compartí mi nombre y mi ocupación. Pero se me hizo un poco más tenebroso cuando me preguntó: ¿no te da miedo viajar solo a esta hora por aquí? El cual le respondí que no. Cuando estábamos aproximadamente a mitad de camino, el hombre me indicó que lo dejara en ese punto específico. Aún no entendía lo que pasaba, ya que estábamos en una zona desolada, rodeada por kilómetros y kilómetros de terreno árido. A pesar de mi extrañeza, detuve la moto, y el hombre descendió agradeciéndome con un tono de voz que dejó una sensación inquietante en el aire. Muchas gracias, cuídate mucho. Seguí mi camino, pero la curiosidad me hizo mirar atrás, a lo cual veo a ese hombre despidiéndose a lo lejos y desvaneciéndose en el aire. Al llegar a mi pueblo, compartí esta experiencia con algunos compañeros en el lugar, pero la mayoría no me creyó, excepto uno que afirmó haber tenido una experiencia similar con la misma persona. La extrañeza de aquel encuentro dejó un eco en mi memoria, y el misterio que rodeaba a ese curioso individuo persistía en mis pensamientos. El anciano. Esta inquietante historia le sucedió a mi tío y a mi prima. Se desenvolvió una madrugada en la que él se dirigía a su trabajo y debía dejar a mi prima en casa de mi abuela, ya que no podía quedarse sola en casa. Residían en una zona rural, donde las casas estaban separadas por distancias largas de terrenos vacíos y enmontados, creando un escenario aislado y silencioso. Eran aproximadamente las 5 de la mañana cuando iban en camino, y la luz de la moto de mi tío iluminó a un anciano. Su atuendo no resultaba extraño, tenía un sombrero y un bastón. Sin embargo, la pregunta que flotaba en el aire era perturbadora: ¿qué hacía ese señor de la tercera edad a esa hora en medio de ese estrecho camino, en un lugar tan desolado? A pesar de las dudas que invadieron la mente de mi tío, optó por no alarmar a mi prima y continuó su camino como si nada. No obstante, al pasar junto al anciano, este se acercó a la moto y mi prima asegura haber sentido sus frías manos sobre ella. La verdadera pesadilla, sin embargo, ocurrió unos metros más adelante. Increíblemente, el anciano volvió a aparecer en medio del camino, provocando que mi tío y mi prima cayeran de la moto al chocar con él. Entre el susto y la desesperación, mi tío se levantó, recuperaron la moto y continuaron su trayecto hasta llegar a su destino. Al compartir la experiencia con sus compañeros, decidieron regresar al lugar del incidente. Para su sorpresa, no encontraron rastro alguno del anciano. Solo vieron en la arena las huellas y algunas piezas dañadas de la moto. Algunas personas confirman la existencia de ese anciano, ya que dicen haberlo visto en varias partes de esa zona. Mi prima, hasta el día de hoy, asegura no haber vuelto a pasar por ese lugar. Prefiere tomar otro camino más largo cuando quiere ir donde mi abuela. La visita del duende nocturno. Una mañana, como de costumbre, mis papás salían a comprar verduras, dejándome sola en la tranquilidad de la casa. Desperté tarde, la luz del sol iluminaba la habitación, pero el cansancio me llevó a mantener los ojos cerrados. En un momento, percibí una extraña presencia en la habitación. Alguien parecía haber entrado y se colocó junto a mi cama. Abrí los ojos levemente,
pero no vi a nadie. Intenté volver a dormir y entonces ocurrió una sensación de contacto en mis brazos y piernas. Era como si alguien tocara suavemente mi piel. De manera curiosa, me costaba abrir los ojos y cuando lo lograba, solo veía una mano deslizándose sobre mi rostro. Una extraña somnolencia me invadía. Este misterioso juego continuó, oscilando entre la realidad y el sueño, hasta que finalmente caí profundamente dormida. Cuando compartí esta experiencia con mis padres, la expresión de temor en el rostro de mi mamá me sorprendió. Según ella, aquello había sido la visita de un duende nocturno, una entidad que gustaba de enamorar a las niñas para llevárselas. Aunque me causó gracia, decidieron que no debía quedarme sola allí durante mucho tiempo. Y así, la historia del duende nocturno se volvió un capítulo peculiar en mis noches de adolescencia, un relato que, aunque no generó miedo, dejó una marca de extrañeza en mi mente y en la casa. La morgue clandestina. Hace varios años, me fui de vacaciones a la casa de mi papá. Al mostrarme mi habitación, una ventana enorme revelaba la morada de al lado, generando desde el principio una inquietante sensación. Al principio, todo fue tranquilo, pero con el tiempo, algo o alguien comenzó a perturbarme. Luces apagadas, puertas abiertas, golpes en la ventana y a veces, risas de lo que parecía ser un niño. Padeciendo de parálisis del sueño, una noche experimenté como un niño corría hacia mí, saltando sobre mi ser con un peso indescriptible. Incapaz de moverme, intenté hablar con mi papá al respecto, pero él esquivaba el tema cambiando la conversación. Cada noche, sucesos extraños invadían la habitación. Los objetos se movían y un caballito de juguete se mecía solo en las sombras. El terror se apoderaba de mis noches y la casa se volvía un escenario de pesadillas. Al regresar a mi casa, le rogué a mi papá que revelara la verdad. Fue entonces cuando confesó que, hace 10 años, la casa de al lado era una morgue clandestina. Descubierta y clausurada, dejó tras de sí una energía maligna que persistía en perturbar a quienes se aventuraban a residir en aquel lugar. La verdad, más tenebrosa que cualquier ficción, explicaba las malas vibras que me acechaban en mi estancia en esa casa encantada. Si has llegado hasta aquí, y te han gustado estos relatos, te invito a que le des me gusta y te suscribas para que no te pierdas nuestros próximos videos. Hasta pronto.